nuestros clientes. A ver, ahí estamos. Asesoramos a nuestros clientes en cuestiones de diagnóstico, enfermedades, manejo y obviamente también nuestros productos. Y bueno, como también bien mencionó Jero, esta va a ser una de las charlas eh, para refrescar algunos conceptos claves respecto principalmente a la vacunación y por ahí algo del manejo parasitario. eh, y bueno, la idea es hacerla no muy larga, así que voy a pasar a presentarlas y bueno, después si tienen alguna pregunta, si les parece sobre el final, la resolvemos. Tengo entendido que vamos a hacer otra charla más adelante. Así que bueno, en principio este va a ser el tema de hoy, va a ser el manejo de las vacunas y algo de antiparasitarios y manejo parasitario. Ahí les voy a compartir pantalla. Me dicen ustedes si se ve bien. Sí, perfecto, Juan. Perfecto, bueno, comenzamos un poco, les voy a comentar un poco qué es el laboratorio CDB, por si no lo conocen. Brevemente, bueno, es un laboratorio argentino, hoy con más de 35 años de trayectoria, que comienza siendo un laboratorio de diagnóstico principalmente, para enfermedades como brucelosis, enfermedades venéreas, y hoy tenemos un laboratorio bastante más extenso en cuanto al diagnóstico, que se ubica en Pilar. En ese parque industrial de Pilar tenemos dos plantas, uno que es de aftosa, somos uno de los dos laboratorios en el país que producen la vacuna de aftosa, la cual estamos exportando también a varios países, y todo bajo normas GMP, que son las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Respondemos a normas nacionales e internacionales con respecto a esto para el control. Tenemos una paleta de productos únicamente biológicos y de reactivos también para diagnóstico. Así que todo, con respecto a las vacunas, tenemos la paleta más completa y tenemos un montón de variedades en cuanto a vacunas y por ahí mezcla de complejos de distintas enfermedades que, bueno, después, si tienen alguna pregunta con respecto a eso, lo eh, vamos a ir sacando las dudas al final o, bueno, sobre las próximas charlas que tengamos. También elaboramos vacunas para salmones, para el mercado chileno. Bueno, hemos sido distinguidos en el 2019 como mejor empresa del sector veterinario por una revista británica de reconocimiento. Y también ahora hace un tiempito que estamos utilizando códigos inteligentes en nuestros frascos y en la producción, que eso nos ha hecho pioneros en Argentina con respecto a eso, que principalmente es una herramienta para dar una certificación más de calidad y de seguridad a toda la cadena productiva, además de sumar información en estos códigos inteligentes. Bueno, vamos un poco a lo que nos respecta. En cuanto a la vacunación y al manejo sanitario, si nosotros tenemos que hablar algo de historia, hoy vamos a saber un poco mejor lo que estamos hablando con las vacunas, por ahí para el que no ha escuchado mucho, pero a partir del coronavirus, todos o la mayoría de nosotros tuvo que vacunarse para protegernos de esto, así que hoy nos es más fácil explicar por ahí algunos términos. Las primeras descubrimientos de la vacuna en el siglo XVIII, con Jenner, que es el que crea la vacuna contra la viruela, detalle que se prueba en bovinos, por eso viene de la palabra vaca, de vacuna viene de vaca, donde, bueno, a partir de eso empiezan a lograr inmunidad en los animales, con pruebas y errores para
mitigar las enfermedades, demostrando que los animales vacunados presentaban mucho menos lesiones y no presentaban enfermedad que con los no vacunados. Así que lleva de largo tiempo el tema de las vacunaciones y la producción de vacunas. Luego Louis Pasteur ya comienza con un concepto más de vacuna y también desarrolla la vacuna contra el carbúnculo y la rabia. Y en Argentina, en 1800 también se vacuna por primera vez y esas mismas vacunas son donadas también por Pasteur. Bien, después se desarrollan otros avances como el descubrimiento de los anticuerpos y el descubrimiento también de la BCG, que hoy se está vacunando a los bebés contra el Mycobacterium bovis, ¿no? Bueno, para diferenciar, nosotros siempre hablamos de que la inmunización del animal, que es lo que necesitamos, es diferente a la vacunación, ¿no? La vacunación, por ahí, es, como dice acá, es dar lugar a los procesos inmunológicos propios de los animales, que me gusta remarcarlo en rojo, porque esto es un concepto que tenemos que tener claro: el proceso inmunológico es propio del animal, mediante la inoculación de microorganismos que son apatógenos, es decir, son los mismos microorganismos que producen la enfermedad, pero son atenuados, muertos, son partículas de estos patógenos que no afectan, no provocan enfermedad al animal, pero sí pueden generar una respuesta inmunitaria de ese animal, por eso lo marcamos, para defenderse de futuros enfrentamientos con estos patógenos, ¿no? ¿Un animal vacunado es un animal inmunizado? Bueno, esto es una duda y un planteo que es necesario hacer, porque nosotros, cuando aplicamos la jeringa, entre que nosotros aplicamos la vacuna mediante la jeringa a cualquier animal y que ese animal quede protegido o inmunizado contra la enfermedad que estamos vacunando, hay una brecha y hay errores o fallas que pueden ocurrir que provoquen que nuestro animal no quede inmunizado, ¿no? Por más que lo hayamos aplicado. Eh, una de estas fallas vienen a partir del responsable de la vacunación, otras a partir de la respuesta inmune que tenga ese animal, y otra falla es a partir de la vacuna que nosotros estemos utilizando. Si acá vemos con un poco más de detalle por ahí, en cuanto al responsable de la vacunación, bueno, siempre nosotros nos gusta hablar y educar en este sentido. Por ahí es algo fácil de observar, o es repetitivo o parece algo simple a la hora de trabajar, pero la limpieza y la asepsia de las jeringas, de las agujas, el lugar de aplicación de esas vacunas, las dosis correspondientes que se aplica en cada jeringazo, por así decirlo. En cuanto a las vacunas muertas o inactivadas, siempre la conservación, después vamos a ver algo más adelante. Insuficiente homogenización, esto es a partir de los frascos, ¿no? Si nosotros no agitamos los frascos enérgicamente, una vez en la manga o una vez en la actividad. Los frascos multidosis, hoy la mayoría de los frascos son multidosis para grandes animales, por ahí quedan abiertos y se pueden contaminar. Y en cuanto a las vacunas vivas, por ahí los mismos problemas que para las vacunas muertas, y se les puede sumar, por ejemplo, la aplicación de desinfectantes en el instrumental, en las jeringas, en las agujas. Eso puede estar atenuando o inactivando, digamos, ese antígeno vivo de la vacuna. En este caso, las vacunas vivas en Argentina hoy únicamente son dos, que son la de carbúnculo y la de Brucela. Por ahí después, si tienen alguna pregunta con respecto a esto, lo vemos más adelante. Y otra de las cosas es la aplicación de antibióticos con respecto a las vacunas vivas. Si nosotros aplicamos este tipo de vacunas en animales que están mediante un tratamiento antibiótico, seguramente esos antibióticos van a actuar y contrarrestar el antígeno vivo atenuado que nosotros estamos aplicando en el animal, ¿no? Para generar la respuesta inmune.
Después tenemos problemas en la frecuencia de vacunación, bien, que vamos a ver un poquito más adelante también, y en el momento de vacunar. En cuanto a la respuesta inmune del animal, bueno, esto es muy, muy importante porque el animal va a trabajar y se va a defender de la vacuna que le estemos aplicando a medida que él pueda, ¿no? Y su sistema inmune siempre va a estar más activo si el animal no está con ningún estrés en el momento, si el estado nutricional es bueno. En esto también englobamos la carencia mineral, que es muy importante y es muy deficiente. En muchas zonas de Argentina tenemos campos deficientes en cuanto a minerales también, por ahí no lo vemos siempre. Y una infección que pueda tener el animal, que pueda estar transitando alguna enfermedad, ese animal va a estar inmunodeprimido, como por así decirlo, y no va a poder trabajar exactamente de la mejor manera su sistema inmune para lograr la mejor respuesta. Y en cuanto a la falla de la elección de la vacuna, podemos dividir en cuanto si una vacuna es eficaz, es decir, la formulación y la vacuna es eficaz, en cuanto a la falla de conservación que pueda tener esta vacuna y al vencimiento. Si nosotros estamos aplicando una vacuna vencida, por más que ésta haya sido bien formulada y bien elegida y sea correcta para ese animal, pero si está vencida no va a funcionar. Y después tenemos fallas de la vacuna propiamente dicha, como por ejemplo pueden ser o cepas inadecuadas, es decir, nosotros estemos vacunando contra una enfermedad que ese animal no tiene o no se va a enfrentar a esa enfermedad, que la vacuna tenga escasa potencia o virulencia y que pueda estar contaminada. Ahí en el inferior derecho tenemos un logo del GMP, que bueno, esto nosotros nos da una seguridad como laboratorio también para evitar todo este tipo de fallas en la vacuna. Es un control que el laboratorio tiene muy, muy estricto, ¿no? Bueno, en cuanto al manejo de la vacuna, vamos a entrar en detalles con algunas cositas. Eh, el almacenamiento siempre es muy importante procurar tener el almacenamiento entre 2 y 8 grados, son productos biológicos, por lo que siempre tienen que respetarse una cadena de frío. Nunca deben estar los frascos a la exposición solar directa. Siempre controlar las fechas de vencimiento. Esto por ahí es importante para las veterinarias en sí, bueno, o una distribuidora, pero si nosotros tenemos una heladera en nuestro establecimiento, en nuestro campo, hay que controlarlo de la misma manera. Controlar el manejo de stock, ese FIFO es un sistema de first in, first out, es decir, la primera vacuna que entra a la heladera es la primera que se tiene que ir. Con esto nosotros podemos estar regulando el vencimiento, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso. Escúchame, van a quedar las milanesas. Bien, en cuanto al trabajo en la manga, obviamente también entre mangada y mangada siempre es importante volver a guardar los frascos y la jeringa que se está usando, la jeringa cargada, dentro de la heladera, fuera de la exposición del sol. Obviamente, si lo hacemos en una madrugada con 10 grados, digamos, el problema no es tan grave, pero en el verano es muy, muy importante mantener esta rutina y por ahí hacérsela, ¿no? En cuanto al transporte, bueno, también eso va más por parte del laboratorio, de la empresa, de la veterinaria, y una vez que nosotros sacamos la vacuna de la veterinaria, cómo la llevamos hacia nuestro campo. Siempre, como decíamos anteriormente, la temperatura de conservación entre 2 y 8 grados, el tiempo, no podemos demorarnos un montón de tiempo en llegar de un lugar a otro, porque también las conservadoras de Telgopor tienen un límite de tiempo, y el acondicionamiento, obviamente, tanto en verano, invierno. Nosotros vemos siempre que al recorrer veterinarias que por ahí a veces te dan la vacuna en una bolsita de nylon
en una tarde de verano y bueno, esa vacuna ya no sabemos con qué estado va a llegar al campo y menos cómo va a ser aplicada al animal, ¿no? Entonces siempre uno que por ahí va a buscar una vacuna en una veterinaria, tratar de llevarse sus geles, su conservadora, botellas de agua congelada, hay un montón de formas de cuidar esto. En cuanto a la aplicación, bueno, siempre regular la dosis, regular las jeringas automáticas, la dosis que diga el frasco, el prospecto, si son de 2 centímetros cúbicos, si son de 5 centímetros, eso es importante porque o estamos subdosificando o sobredosificando y también perdiendo dosis. Entonces eso es muy importante siempre regularlo porque hay vacunas de distinta, de distinta formulación, ¿no? Siempre volvemos a taladrar, esto por ahí es repetitivo y lo voy a seguir diciendo más adelante, el tema de homogenizar los frascos después de haber estado almacenados un tiempo en la heladera, no guardar los frascos usados, tratar de siempre calcular bien las dosis que se van a utilizar con los frascos que se van a comprar, y después también el tema de las jeringas y las agujas de acuerdo a la categoría que estemos vacunando, ¿no? Acá tenemos un modelo de dónde aplicar las vacunas. Generalmente la tabla del cuello es el lugar ideal para aplicar todo tipo de o vacunas o antibióticos, antiparasitarios. Después, atrás de la paleta, por así decirlo, también en las costillas también se puede aplicar en forma subcutánea, siempre ideal haciendo pliegue. Pero bueno, esto es por ahí lo que tenemos que siempre tener en cuenta, que si nosotros aplicamos, como en la foto de abajo, ese ternero colorado, ya está fuera de, no sé si pueden ver el nódulo ahí casi cerca de la paleta, esa vacuna está mal aplicada, digamos, no fue ni atrás de la paleta, en las costillas, ni en la tabla del cuello. Entonces, predispone mucho a que se formen o nódulos o abscesos, la aguja se empieza a Bueno, desafilar, perder perfecto. filo Dale, y dale. dañar el tejido, ¿no? En cuanto al almacenamiento, bueno, esto es algo que por ahí pueden llegar a ver, por ejemplo, una tinción en el fondo del frasco, eso digamos que no estaría afectando en sí ni la potencia ni la inocuidad de la vacuna, sino que es por depósito, eso son sales de mercurio que se van mezclando con proteínas, esto es directamente proporcional al tiempo que esté almacenado en la heladera, y se va agitando enérgicamente. A veces el frasco queda tenido, pero digamos que eso no afectaría. En el otro caso, en la otra foto, sí tenemos que acá se separan los componentes y por ahí al agitarlo nosotros sigue de la misma forma. Bueno, esto en este caso podría ser que una emulsión esté rota y no sería recomendable aplicar una vacuna así. Bien, este tipo de cambios se puede dar por almacenamiento, exposición a la luz solar, pérdida de la cadena de frío, congelamiento, un montón de variantes que, bueno, eso está bueno que siempre lo tengan en cuenta a la hora de vacunar y después lo puedan consultar con nosotros por ahí. Nosotros después vamos a dejar los contactos por cualquier cosa. Acá tenemos la agitación. Bien, podemos pasar de una vacuna así, con la separación de los componentes, vemos el líquido rojo por un lado, el líquido blanco por el otro. Si nosotros agitamos esta misma vacuna, eh, vuelve a ser homogénea y está lista para aplicar. Así que siempre es muy importante que hagamos esto. En cuanto al manejo del instrumental, bueno, un poco es hacerse la rutina. Bien, a veces es difícil por ahí llegar del campo y ponerse a limpiar la jeringa, la aguja o la caja, llegas cansado, pero bueno, si uno se hace la rutina, la verdad que esto cambia trascendentalmente cómo trabajar y bueno, después a campo se nota, ¿no? Siempre antes, durante y después
el cambio de agujos también es crucial, cada un número de animales, puede ser 30, puede ser 50, eso también uno lo puede ir viendo, pero no vacunar 200 animales con la misma jeringa, porque inevitablemente, como tienen ahí abajo en el detalle, cada vez que ingresa la vacuna y atraviesa todo el tegumento y el cuero del animal, va perdiendo filo, cada vez le cuesta más entrar y cada vez genera más lesión esa aguja. Entonces, esto va a ser, digamos, el pilar de cómo se producen los abscesos, ¿no? Las jeringas siempre se pueden lavar con jabón blanco o detergentes, no, eso no daña el instrumental para nada. Lubricar siempre los émbolos para que no se pueda romper después la jeringa haciendo más fuerza, perdón. Y el tema de la dosificación, como decíamos anteriormente, hay vacunas que están formuladas para aplicar 2 centímetros, otras para 5, lo mismo que para algún antiparasitario o un antibiótico. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Acá tenemos un ejemplo en la primera foto de un instrumental limpio, y ya más abajo una caja por ahí con más tierra, seguramente los émbolos resecos, que cueste traccionar, cueste cargar, quede aire dentro de la jeringa, y eso también nos provoca la salida de líquido y que no ingrese la dosis total al animal. Entonces, bueno, todas son cosas mínimas y por ahí fáciles, pero tienen un impacto muy grande, tanto en estéticamente, como puede ser un absceso, un nódulo, como el que vemos acá, y bueno, también inmunológicamente. Bueno, ahora también preparé unas diapositivas con un plan sanitario que podemos ver después con más detalle. Obviamente no son recetas, nunca son recetas los planes sanitarios, y siempre se acopian a cada producción y a cada posibilidad, pero tenemos algunos tentativos y algunos, digamos, pilares de los cuales seguir. Siempre hay que tener en cuenta que los terneros tienen una interferencia calostral, es decir, los primeros 3 meses de vida que están tomando el calostro y la leche de la madre en los campos de cría, bueno, ese calostro va a estar interfiriendo, digamos, con una inmunidad que podamos generar a partir de vacunas por distintas razones. Entonces generalmente no se recomienda vacunar antes de los 3 meses, y bueno, operativamente también es complicado. El ternero está protegido en ese momento. Aplicar las vacunas siempre hay que hacerlo antes de los eventos que queremos prevenir. Por ejemplo, las reproductivas siempre en el preservicio, las respiratorias en el predestete también sería importante, las diarreas neonatales en el preparto. Nosotros el ternero que están haciendo, por ejemplo, lo vamos a estar protegiendo con una diarrea neonatal que se la vamos a estar aplicando a la madre. Bien, después tenemos más ejemplos, pero siempre la idea, el concepto que tiene que quedar claro es que la enfermedad que queremos prevenir hay que vacunar siempre antes. Bien, acá tengo unas imágenes de cómo es el concepto de la vacunación, hablando de estas vacunas que en general en Argentina son las vacunas muertas, y necesitan una revacunación. Lo mismo que nos estaba pasando con el coronavirus, que nos daban una vacuna y a los días nos recetaban la segunda, uno no debía dejar pasar mucho más tiempo. Bueno, este es el mismo concepto. Una vez que el animal se enfrenta por primera vez a un antígeno vacunal, ese animal va a producir inmunoglobulina, o como llamarlo, anticuerpos de tipo M en mayor proporción, y luego de unos días ese animal va a necesitar una segunda dosis, una segunda revacunación, para poder lograr en ese intervalo, luego de 20, 30 días, una
un pico mucho más alto en cantidad de anticuerpos y además más duradero en el tiempo. Ya en este caso el animal se encuentra por segunda vez con un antígeno, su respuesta inmune y su sistema inmune ya hizo memoria de la primera vacunación y ahora responde con mucha más velocidad y con mucha más cantidad. Entonces por eso es que nosotros taladramos la cabeza a todos los productores, a todos los veterinarios también, con respetar esta segunda vacunación luego de la primera en un periodo de 20-30 días. ¿Bien? Si nosotros estiramos mucho más esa vacuna, como por ejemplo en este caso, donde por ejemplo estamos vacunando al día 0, y como puede ser, no sé, el día que elijan, y luego vacunamos a los meses a ese animal, dejamos pasar esos 15-20 días y esa vacunación no la hicimos, y ahí vamos a tener una caída progresiva de los anticuerpos y vamos a tener una baja cantidad en sangre, lo que nos va a permitir que ese animal pueda estar susceptible a infecciones, ¿no? Entonces, esta ventana también se puede haber generado por el tiempo, se puede generar por el estrés del animal, que no haya respondido bien a una segunda vacunación porque sufrió un estrés en el medio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, digamos, con la elección de los días y de no pasarnos mucho más tiempo de esos 20-30 días, porque podríamos generar esto, y es donde vamos a tener los mayores picos de infección de cualquier enfermedad, ¿no? que estemos intentando prevenir. Acá tenemos un cuadro donde vemos por ahí el porcentaje de animales vacunados y cómo va a estar dividido en el rodeo, es la protección de anticuerpos en los distintos animales. Por ahí en este lo podemos ver un poco más fácil. Si no vacunamos a ninguno de los animales, el 100% va a estar desprotegido ante cualquier antígeno que ande dando vueltas, cualquier enfermedad. Con la primera vacuna vamos a estar protegiendo una parte del rodeo, obviamente, que pueda responder mejor a la vacuna. Entonces vamos a tener un rodeo medianamente protegido, pero bastante susceptible, porque tenemos muchos animales susceptibles que luego en un futuro pueden mantener la enfermedad y pueden contagiar al resto cuando esos anticuerpos desciendan en los que sí reaccionaron. Y después vacunando a los 21 días, a los 30 días, vamos a tener un rodeo que la mayoría, obviamente, esto descartando que estén nutricionalmente bien, sin estrés y que puedan haber respondido bien a la vacuna, vamos a estar con un 90% del rodeo con buena inmunidad y con mucha menos probabilidades de que ingrese una enfermedad al rodeo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un plan básico que por ahí recomendamos para lo que son los terneros al pie de la madre. Ahí en los primeros 3 meses de vida, generalmente si tenemos un servicio octubre, noviembre, diciembre, tenemos los partos julio, agosto, septiembre. Bueno, esos terneros van a estar protegidos por la vacuna de diarrea neonatal que se le aplicó a la madre. Una vez que pasaron los 3 meses, que el ternero empieza a remonear un poco de pasto, sigue con la madre, el ternero no está estresado, bueno, es el momento, en este caso es el momento ideal por ahí para aplicar las vacunas contra enfermedades respiratorias y clostridiales. También coincide con las vacunaciones de aftosa, así que esto, digamos, no nos va a costar un encierre más ni nada, es solamente coincidir operativamente con alguno de los encierres. Pero bueno, obviamente si nosotros podemos estar haciendo más encierres es mejor, tener un poco más el ojo sobre la hacienda, siempre es más beneficioso. Y bueno, después pasan 6, 7 meses, 8, donde generalmente en los campos de cría se empiezan a hacer los destetes. Ahí es donde podemos aplicar un refuerzo más. Bien, aplicamos 2 vacunas al pie de la madre, 2 dosis al pie de la madre, y en el destete aplicamos un refuerzo porque esta va a ser la etapa
más estresante el ternero y donde ya empieza a enfrentarse con cosas nuevas y un periodo más crítico, digamos, entre comillas, para su vida. Entonces aplicamos un refuerzo de estas enfermedades que generalmente aparecen, que son la neumonía o las enfermedades respiratorias, la queratoconjuntivitis y alguna enfermedad clostridial. Además, a la hembra es obligatorio también la vacunación de brucela. Entonces, digamos, este más o menos sería un plan estratégico y completo para un ternero, ¿bien? En cuanto a la vaquillona, bueno, como decíamos anteriormente, siempre, siempre antes del servicio es el momento óptimo por ahí para aplicar las vacunas reproductivas, porque nosotros con una vacuna reproductiva vamos a estar protegiendo enfermedades que se dan desde el principio de la gestación hasta el final de la gestación. Hay distintas enfermedades, eso por ahí lo vamos a ver en una charla más adelante, que pueden afectar en el primer tercio, en el segundo tercio o en el tercer tercio, y con una vacuna reproductiva nosotros vamos a estar protegiendo contra enfermedades que ocurren en cualquiera de esos meses. Entonces, si nuestros servicios generalmente son en octubre, en noviembre, diciembre, julio, agosto son meses que están buenos para poder aplicar la vacuna reproductiva. Generalmente en las vaquillonas recomendamos siempre 2 dosis, porque son animales que por primera vez se enfrentan a este tipo de vacuna, y luego cuando ya son vacas de más pariciones y el establecimiento y el rodeo está ordenado, podemos empezar a aplicar una sola dosis anual de vacuna reproductiva. Después también tenemos la vacuna respiratoria o de diarrea neonatal, que esta la podemos aplicar antes del parto, como veíamos antes, para proteger indirectamente a través del calostro al ternero, ¿bien? Y el concepto es el mismo, siempre en un animal que se vacuna por primera vez, como puede ser una vaquillona, respetar la primera y la segunda dosis y después poder mantenerlo por ahí anualmente con una. Para la vaca y el toro es similar, pero acá ven por ahí que tenemos, en vez de del refuerzo vacunal, tenemos una sola dosis anual, más la aplicación obviamente de la vacuna de carbunco. Después, bueno, esto por ahí lo vemos más en la otra charla, pero no lo quería dejar de mencionar. Un tema muy importante que son las enfermedades venéreas o de transmisión sexual. Siempre procurar de hacer los raspajes en los toros. Siempre estaría bueno hacer dos raspajes, perdón, con un intervalo de 15 a 20 días. Esto también infiere obviamente en la producción y en la sanidad del rodeo. Por ahí vamos a ver con más detalle en otra charla. Bueno, después un poco, para hablar un poco del control parasitario, sabemos que hoy estamos con problemas de resistencia en muchos establecimientos. Los bovinos están enfrentados a 3 géneros generalmente más importantes, como son la Coperia, la Hemoncus y la Ostertagia. Y cumplen un ciclo en donde están un tiempo en el animal y un tiempo que se llama por ahí refugio, que es cuando los huevos están en la materia fecal, ¿bien? Y están alejados de las drogas que nosotros podamos estar utilizando. Ahora que empieza el otoño y el invierno, es el momento óptimo de supervivencia de las larvas de los huevos en la materia fecal. Por eso son momentos por ahí estratégicos para empezar a controlar este tipo de problemas. Obviamente las infestaciones con parásitos pueden ser clínicas. Cuando nosotros las vemos a los animales con papada o con diarrea o con mucha pérdida de kilo. O también pueden ser subclínicas, que estas son por ahí son complicadas de ver y nos hacen perder gran cantidad de kilos, entre 25 y 30 kilos también podemos estar perdiendo
sin que nos demos cuenta, porque el animal no manifiesta tanto la enfermedad, como por ahí con una infestación más baja. Acá hay una foto, tenemos un abomazo, un cuajo, un estómago que está afectado por una parasitosis. La herramienta más importante que tenemos para poder disminuir una problemática así es el monitoreo de HPG y la aplicación de antiparasitarios. Después tenemos muchas drogas para todo tipo de grupo químico, entonces está bueno que utilicemos también la rotación de drogas y no siempre la misma en el campo, porque los parásitos se acostumbran, genéticamente comienzan a ser resistentes y cada vez son menos efectivos. Entonces, tenemos la ivermectina, que son tanto para parásitos internos y parásitos externos, como puede ser la sarna ahora en invierno también. Ricomendazoles, que son para parásitos internos, y levamisol. Y después tenemos las aplicaciones de Purón, más que nada para parásitos externos. Bien. Hoy el 90%, este es un trabajo de César Fiel, de hace no tanto, el 90% de los establecimientos que analizaron presentaban resistencia a ivermectina en alguna medida. El 30% de esos también eran resistentes a ricobendazol, y por el momento no se había detectado ningún tipo de resistencia al levamisol. Entonces, esto para que tengamos en cuenta un poco cómo es que se fueron haciendo resistentes los parásitos. Obviamente la ivermectina es la droga más vendida de los antiparasitarios, entonces está totalmente en relación a la resistencia que hay hoy en día. Debido a esta resistencia, creo que implementar este tipo de estrategias es la mejor decisión para no generar resistencia y además para aplicar eficientemente los antiparasitarios, ¿no? Por ejemplo, una buena estrategia por ahí es desparasitar ahora al destete, que estamos en marzo, abril, ya desparasitar ahora, y luego por ahí podemos hacer una desparasitada en noviembre para los terneros, ¿no? Y esto evitar una osteoartritis tipo 2, que es cuando la larva sale del estómago de un momento para otro y genera una enfermedad bastante más aguda y grave. En la rotación de drogas, el monitoreo mediante el HPG, que es la medición de huevos por gramo de materia fecal, bien, todo mediante muestra. Esto es un análisis, la verdad que es muy económico y nos da una lectura bastante importante de la situación del campo. Y bueno, en el caso de no conocer por ahí en nuestro establecimiento qué tipo de droga es efectiva y qué tipo de resistencia o no tenemos, el test de reducción de conteo de huevos, que es un análisis, un ensayito a campo muy fácil que se puede hacer y con grandes resultados y efectividad, que podemos realizar aplicando las distintas drogas antiparasitarias, los distintos antiparasitarios, y luego haciendo conteos de huevo por gramo para detectar a ver qué efectividad tiene cada droga y poder utilizar alguna en base a ese resultado, ¿no? Pusimos, hablamos un poco de parásitos porque, bueno, nos parece importante de acuerdo al tipo de producción sustentable que pregonan, que nos parece muy interesante, que podamos, digamos, seguir capacitando y promocionando un poco en el buen sentido el uso de esta técnica, que bueno, nos va a ayudar a futuro a que no exista, a aflojar un poco la resistencia que estamos teniendo hoy. Entonces, acá tenemos un detalle de cómo es el muestreo de la materia fecal. Generalmente la bolsa de nylon es lo mejor, pueden ser las de supermercado, no es necesario comprar ni un rollo, pero bueno, la verdad que es un análisis muy económico.
El tamaño de muestra que se puede tomar es haciendo con la mano, con el dedo índice y el pulgar, en una pelotita de ping-pong. Con ese tamaño está bien. Es muy importante que no tengan aire en el interior, porque esto va a permitir que eclosionen los huevos que queremos buscar y no verlos en el análisis. ¿Bien? Es muy importante que la enviemos refrigerada a la muestra. Refrigerada generalmente, si la sacaste hoy, entre 4 o 5 días te puede durar, y se puede observar la muestra. Y generalmente no es tanto la cantidad que tenemos que muestrear. Si tenemos un lote de 100 terneros, con que hagamos 10 es suficiente. Nos va a dar un buen paneo de la situación que tengamos en el campo. Se puede recolectar la muestra del lote, eh, digamos, del piso, obviamente fresca. Viste el animal que bosteó y te acercás y sacas esa muestra, esa sirve, eh, obviamente del centro de la torta de bosta. Y si no, también se puede, a través de palpación rectal, se puede también sacar un poco de muestra. Bueno, después un tema que también por ahí es muy importante, que parece también obvio en muchas situaciones, pero impacta de manera directa en la respuesta que tengan los animales, volviendo un poco también a la vacunación y a la susceptibilidad a las enfermedades, es las buenas prácticas dentro del trabajo de manga, ¿no? La realidad es que los gritos, los perros, golpear a los animales, todo ese tipo de prácticas estresan de manera importante al animal, y no es porque lo diga yo, sino que está estudiado y hay un montón de trabajos que miden las citoquinas y los mediadores del estrés, que bueno, han demostrado el aumento importante, y esto impacta directamente en la respuesta inmunitaria, disminuyéndola, ¿bien? Y haciendo que esos animales que están estresados no respondan a la vacuna, ¿bien? No es lo mismo la aplicación de un antibiótico, que por ahí es un producto o un antiparasitario, que es un producto que funciona por sí solo, a la aplicación de una vacuna que necesita de que el animal esté en forma óptima para protegerlo a futuro, ¿no? Así que siempre recomendamos uso de bandera, instalación en buenas condiciones, esto no solamente para el animal, sino también para el operario que trabaja, porque influye también en su cansancio, después las ganas de trabajar, las ganas de seguir haciendo bien las cosas, y no queriendo apurar el trabajo también. Siempre proveer agua de calidad en los corrales cerca de la manga, nunca tenerlos encerrados por más de 24 horas. Generalmente nosotros siempre recomendamos que si se va a hacer una vacunada a la mañana, un trabajo de manga a la mañana, encerrarlos la tarde anterior, siempre con algún rollo, agua. Esto influye un montón, y la verdad que es súper importante remarcarlo siempre en la inmunidad y en la respuesta que va a tener ese animal a, a la vacuna que apliquemos, ¿no? Los beneficios que también queremos marcar siempre de este tipo de manejo es la mejora en la respuesta inmune, a futuro la menor mortandad por menor presentación de enfermedades. También mejoramos la mansedumbre del rodeo, siempre evitando los gritos, los perros. Casi se puede manejar a los animales con señas, levantando los brazos y banderas. La verdad que mejora notablemente dentro de un tiempo. Menos riesgo de accidentes de trabajo para los operarios, menos tiempo de trabajo también para los mismos. Se reduce el esfuerzo físico, menos reparos si la hacienda la llevamos a los golpes y contra los alambrados y los postes, así que menos gasto en eso.
Y bueno, obviamente todo esto impacta directamente en las ganancias de peso vivo de los animales, tanto las enfermedades, el estrés, el control parasitario, bueno, todo eso impacta eh, directamente en la ganancia de kilos. Así que como última diapositiva, ya los dejo tranquilos que se vayan a hacer para comer. Bueno, las vacunas constituyen el método más económico y efectivo para prevenir las enfermedades infecciosas, y esto lo dijo nada más y nada menos que el creador de la vacuna en base a su experiencia. Lo hemos vivido también con el coronavirus. Hoy por suerte estamos todos con más libertad y más relajados también, y bueno, eso es gracias seguramente en gran parte a la vacunación bueno, nos ha dejado en esta situación. Así que con los animales, el mismo concepto. Bueno, acá les voy a dejar por si quieren anotar. Después, de todas formas, lo pueden pedir. El número de del equipo técnico que tenemos en todo el país. Tenemos técnicos en Buenos Aires, en La Pampa, llegamos a la Patagonia y a todo el país también. Así que, nada, esto después se lo pueden pedir a Jerónimo. Y nada, estamos totalmente a disposición de ustedes para visitar los campos, para organizar otras charlas. Así que espero que les haya servido, y si tienen alguna pregunta también la podemos contestar ahora. Bueno, Joaco, muchas gracias. Agradecerle a vos y a Nico por este momento. A mí me vino muy bien la charla, así que creo que a todos les va a ser muy eficiente. Y no sé si alguien tiene una pregunta y la quiere decir, que prendan los micrófonos. ¿Cómo están? Jero, Ahí está. ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Quería hacer una consulta que siempre con el veterinario hemos tenido siempre algún tema respecto a la combinación de vacunas, que por ahí a veces se acumulan en una misma aplicación para, por ejemplo, en el destete, que uno hace respi, hace mancha y aprovecha y desparasita, ¿no? Son 3 vacunas que das en el mismo momento al animal, y él me decía que no era bueno para el animal darle tantas diferentes cosas al mismo tiempo. Y bueno, entonces, porque sos un tipo que sabe mucho de esto, me parecía que por ahí interesante tu concepto. Bueno, Tomás, preguntaste, ¿no? Sí, Tomás. Tomás, mirá, la realidad es que, bueno, en CDB también hemos hecho, esa duda siempre está vigente, y hemos hecho trabajos probando un montón de este tipo de combinaciones, por así decirlo, una mancha, una respiratoria, una querato, y la realidad es que los anticuerpos levantan, digamos, de la misma forma para todas las vacunas, ¿bien? Pues siempre Nico, jefe, siempre nos remarca que hay una teoría de los anticuerpos monoclonales, pero no nos metemos mucho en eso, pero la verdad es que no hay ningún problema, digamos, en cuanto a la aplicación de varios complejos. De hecho, nosotros, la mayoría de nuestras formulaciones tienen un montón de antígenos en la vacuna, y la medición de anticuerpos siempre da alto y protectivo para las enfermedades. Así que desde nuestra experiencia, digamos, te podemos decir que no, digamos, no hay problema en la aplicación de distintas vacunas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hola. Perdón, ahí. Perdón. Sí. Bueno, primero buenas noches a todos, un poco para reforzar lo que decía Joaquín.
creo que Tomás en un momento también habló de la aplicación en simultáneo de antiparasitarios. Por ahí lo que uno puede empezar a trabajar o hacer y ordenarse en los trabajos es, sabiendo que va a hacer aplicaciones de vacunas, empezar a trabajar o preparar esos animales con antiparasitarios, complejos multivitamínicos, para reforzar ese sistema inmune, y luego trabajar con la vacunación para ya trabajar en un animal con un descanso, con un sistema inmune adecuado y preparado para reponer a esas vacunas y generar los anticuerpos. Era solamente ese comentario. Buenísimo. Ahí Ricardo está pidiendo en el chat la palabra. Hola, ¿cómo van? Bueno, mi nombre es Ricardo Martínez, soy veterinario también, y tengo una consulta en relación a algunas experiencias que vengo llevando adelante. Nosotros hace un tiempo ya que hemos dejado de vacunar, salvo por aftosa y carbúnculo, que son obligatorias, después de haber tenido muchos problemas de queratoconjuntivitis y muchos problemas con campo de invernada. Y la solución la empezamos a encontrar a partir de un asesoramiento que recibimos con una suplementación de cobre, zinc y selenio. Y bueno, no voy a decir que fue mágico, pero la verdad fue notable y realmente prescindimos de la vacuna. Mi consulta es, si ustedes tienen, tal vez vaya en contra del laboratorio, pero por ahí tienen información y vale compartirla, si tienen datos parecidos. Nosotros tenemos probado en tropas de 800 novillos acá en Rafaela y tropas de 500 novillos, más o menos 400 y pico en Córdoba, con invernadas base de alfalfa, invernadas sobre pasto natural. Recibimos los terneros de destete normalmente o algún novillito con alto tasa de problema de queratoconjuntivitis llegan, y lo que hacemos es hacer básicamente un soporte cada 60 días con cobre, zinc y selenio. Y sí, obvio que hay que apagar algún incendio, alguna timicocina ponemos, pero estamos hablando de pasamos a hacer un tratamiento casi con vacunación del 20% del rodeo a sin vacunación a nada, 2%, 1%. Entonces, si tienen datos de esos, si han tenido experiencias de esas o solamente nos está pasando a nosotros. ¿Querés contestar, Nico? Por ahí le das un... Sí, a nosotros, Ricardo, hemos tenido en algunos campos, notamos cierta problemática. En esos campos donde uno nota cierta problemática, trabajamos con el servicio técnico en hacer los aislamientos y buscar los patógenos causantes de esa enfermedad propiamente dicho. Muchos de esos patógenos que hemos encontrado son moraxelas, tanto bovis, con cierto de las cepas de referencia de muchas de las vacunas. Un poco en base a eso, en el desarrollo de nuevas vacunas que están, calculo, próximas a salir al mercado, pero lo que vos mencionás es algo que en ciertos puntos es problemático. Nosotros desde el laboratorio lo que hacemos es, en primer medida, apoyamos el uso de lo que vos bien decís, de suplementos con cobre, zinc y selenio, porque son básicos para lo que es la protección de epitelios, ¿sí? y conjuntivas, entonces eso ayuda muchísimo en todo lo que es la inmunidad. Sumado a eso, vacunaciones estratégicas con sus refuerzos. Más que eso no hemos encontrado. Tenemos campos problemáticos que, trabajando en la vacunación y en planes sanitarios, han revertido su problemática. Es más, hicimos varios ensayos el año pasado en
Córdoba, en provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, con campos problemas, con vacunas, y hemos encontrado una buena respuesta. De vuelta, no quiero que se tome como que estoy desmintiendo lo que vos estás diciendo. Hemos encontrado también campos donde se comportan de la manera en la que vos estás mencionando, y lo que sí es clave ahí es hacer el aislamiento de las cepas, identificarlas, porque el gran problema de las moraxelas o la lesión de las moraxelas, después asociada a otros restos digamos, de virus o de bacterias, está en los antígenos de los pilis, de los pelos que tiene esta bacteria, que son los que se pegan en la córnea y generan las lesiones. Esta bacteria tiene una gran capacidad de mutar y de generar resistencias, entonces lo que uno busca haciendo los aislamientos y las tipificaciones es generar o buscar vacunas específicas para que respondan a esas mutaciones. Creo que me extendí demasiado y no respondí mucho tu pregunta, pero bueno, es un poco el panorama que nos hemos estado encontrando por ahí, Ricardo. No sé si después querés podemos hablar o hacer algo en conjunto, como para ver de qué manera podemos acompañar el trabajo que vienen llevando adelante ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros, más que buscar un aislamiento, encontramos en aumentar la base inmunitaria animal a partir de una nutrición completa, que no la podemos dar Claro. pues no podemos suplementar en forma nosotros. Los campos son carentes de cobre, zinc y selenio. Y a través de la suplementación parenteral fue... O sea, yo sugiero que lo prueben, es increíble, porque vos pasás de tener una tropa problema que en los próximos 60 días vas a tratar el 30%, a en una semana reducir el 80% de problemática con la primera dosis. Y después a los 2 meses volver a repetir. Incluso para la respuesta inmunitaria y la vacunación. O sea, si vos querés preparar un ternero con lo que vos estás planteando, como vos lo planteas, para que te responda bien una vacuna, un complejo respiratorio, etcétera, todo, yo me preocuparía a partir de esta experiencia, ¿no? De decir, bueno, le hago 30 días antes del destete, ya le hago la primera aplicación. Y ahí después salgo con la vacuna. Les digo, la primera aplicación del cobre, zinc y selenio. Por lo menos acá en donde estamos nosotros, realmente, bueno, ha sido una solución muy importante, ¿no? Y amén también del desempeño productivo de los animales, ¿no? Después eso, triste, un cuento aparte, porque hoy cambia todo, ¿no? Con la suplementación y sin. Pero simplemente eso. Ricardo, te podré pedir una molestia, ¿me podrás mandar ahí al... No te escucho. Se cortó, Nico. Se cortó. Te va a pedir el contacto. El contacto. Claro. Bueno, mientras Nico vuelve, Alejandro tenía la mano levantada. Sí, un contacto, Ricardo, si tenés y querés pasarlo. Sí, ahí lo comparto en el chat. Dale, buenísimo. Así. Sin problema. Buenísimo, gracias. Por favor, saludos. Saludos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Antes que nada agradezco la charla, me parece muy interesante tanto a la asociación como a ustedes por este rato que han compartido con nosotros. Mi pregunta viene por el tema más que nada tanto a Joaquín o a Nicolás. Estoy hablando de un campo ubicado en la región del semiárido en San Luis, donde nosotros los terneros los traemos hacia Buenos Aires y por lo general coincide la primera campaña de vacunación con el tema de los destetes. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que ustedes recomiendan para poder realizar el destete post-vacunación de aftosa y brucelosis en la hembra? Alejandro, ¿cómo te va? Bien. La realidad, digamos que luego de que el animal ha tenido ya el estrés, vos me estás hablando post-vacunación, ¿no? De brucela y aftosa. Correcto. Bien, lo ideal, digamos, sería esperar unos 15 días
a que ese animal disminuya el estrés, o hacerlo directamente. Por así decirlo, ponerle todo el estrés todo junto, y después destetar. El destete va a ser el momento, digamos, donde más estresado va a estar. Lo bueno que ustedes hacen, se hace la vacunación de aftosa y de brucela antes, y si podés dejar descansar estos animales un tiempito, unos 10 días, por ejemplo, para hacer el destete, digamos, sería una buena práctica. Pero bueno, la verdad que eso va en relación a cada producción, a cada posibilidad. Por eso nosotros nunca tratamos de dar, digamos, una receta sin tampoco conocer el paño totalmente. No hay ningún ensayo, algún paper que pueda hablar sobre cuál es la realidad de la titulación de esa vacuna, porque a los 20 días ya está todo cerrado el ciclo. Por eso la pregunta era si podía sacar dentro de la semana 10 días y si había realmente una inmunidad real sobre el animal, nada más. Esa era la consulta. Vos decís que antes de los 15 días no recomendarías tocarlas. El problema, acordate que esta zona no podemos encerrar tan fácil. La hacienda está en el monte y la hacienda se trae del monte, y eso lleva, si nuevamente largamos al monte, lleva otro trabajo bastante más complicado poder juntarlas. Por eso era un poco la consulta. Claro, por ahí yo no te entendí bien la pregunta, Alejandro. Claro, la maniobra es la siguiente. En este sentido tenemos el movimiento de hacienda que se realiza para hacer la vacunación contra aftosa, que la trae del monte, previo cierre de aguadas, de todo lo que es el manejo de monte de San Luis. Y la idea o la pregunta es cuánto tiempo yo necesitaría darle al animal para poder levantar algo de inmunidad posible para poder trasladarlo hacia lo que es Buenos Aires. Un doble estrés. El estrés del destete, pero además tiene una movilidad de casi 600 kilómetros. Entonces, si es recomendable poder trabajar con 10 días, con 8 días, eso es la pregunta, porque también quedan en corral y ahí tengo otro problema de estrés también, ¿no? Claro. Vos decís para que ese animal levante inmunidad antes del traslado. O saber si lo va a levantar en Buenos Aires directamente, ¿no? Sí. Sí, la realidad también varía mucho esa cuestión, pero yo creo que dejándolos, Alejandro, 10 días, ese animal ya empieza inmunológicamente a responder. Obviamente va a continuar levantando anticuerpos y respondiendo a la vacuna luego del traslado en Buenos Aires. Pero bueno, también nos hemos encontrado con situaciones en donde luego de la primera vacunación, y entre esa vacunación, la primera, y 15, 20, 30 días de la segunda, ha pasado algún evento, como por ejemplo puede ser alguna tormenta muy grande, o algún evento de estrés, donde el animal no termina de responder bien a la segunda vacuna, ¿bien? En este caso vos me estás hablando de la vacuna de Bruselas y de la de aftosa, que son de una sola dosis, ¿bien? Así que yo creo que con 10 días ya el animal va a estar levantando anticuerpos, por ejemplo. Ok, muchas gracias, muy amable. Juaco, yo por ahí, volviendo al tema de Ricardo de recién, sería una buena práctica antes del destete, antes de dar la vacuna, la tercera dosis de las virales, hacer en campos que se necesitan un tratamiento de cobre, selenio, zinc. Antes del destete, me preguntaba Jero. Claro, y la pregunta va en realidad es si hacer antes un cobre en selenio y zinc ayuda a la respuesta de la vacuna de las virales en el destete. Seguramente, porque como comentaba Nico recién, digamos, la suplementación, los macrominerales, los microminerales, además de proteger todo lo que es la parte tegumentaria, eso también que vemos en el pelaje, que a veces decimos están destenidos y le falta cobre.
además de toda esa cuestión, son cofactores de un montón de enzimas que actúan en la respuesta inmune. Entonces, sí, es una práctica recomendable hacerlo, un refuerzo antes unos días antes de aplicar alguna vacuna, porque bueno, el animal va a estar, digamos, no va a estar deficiente de esos minerales que son fundamentales para la respuesta inmune. Bueno, clarísimo. ¿Hay alguna pregunta más? Terminando, a ver si en el chat no hay nada. Bueno, cerramos. Agradecerles de nuevo. Sí, quisiera Tommy, terminar haciendo una dale. consulta más de índole comercial, operativa, en realidad, respecto a este paquete de beneficios para Dale, los yo asociados. te dejo a vos, Tommy, y después hacer el cierre vos, así yo ya no me conecto. Bueno, porque justo me pasó la semana pasada, tuve que hacer sangrado para unas vaquillonas para venta, y bueno, mi veterinario es distribuidor de CDB, acá en Balcarce, y entonces le dije, loco, tengo el convenio, ¿cómo hacemos para poder que ese beneficio? Él ya está enterado, así que todo eso está funcionando perfecto, porque ya le llegó la notificación de parte de CDB del convenio que se logró con la asociación, pero al momento de hacer el sangrado, que es una técnica que encima es un poco cara, le dije, che, bueno, ¿cómo hacemos para que esto vaya por el beneficio? Y dije, no, y me dijo, no, en este caso hay que traer los tubitos de ensayo, hay que traerlos desde CDB. Bueno, me gustaría que me expliques de parte de ustedes cómo piensan poder hacerlo para que se vehiculicen de la mejor manera estos beneficios para los asociados, ¿no? Bueno, te cuento un poco, Tomás, cómo es el tema ahí de los beneficios. Los beneficios son desde la parte de biológicos de vacunas, que es un 20% de Sí. descuento para todos los socios presentando su carnet de socio en la veterinaria en la que trabajan al momento de comprar la línea de vacunas CDB. Ustedes presentan el carnet, la veterinaria les hace el 20% de descuento sobre la compra de biológicos. En el caso de diagnóstico, la asociación cuenta con dos descuentos. El 50% de descuento en lo que son diagnósticos de HPG y un 20% de descuento en el resto de los diagnósticos, digamos, brucelosis, raspajes de trico, campi y algún otro tipo de diagnóstico que quieran hacer. En el caso de lo que es diagnóstico, en general uno tiene que hablar con su veterinario, que es en este caso ahí de la zona de Balcarce, le decís, mira, voy a hacer el sangrado de las vaquillonas, de las vacas, él pide los tubos a CDB, CDB le envía los tubos, él hace el sangrado y eso viaja al laboratorio. Al momento que viaje al laboratorio, ahí te podés contactar con Joaquín o me contactás a mí y me decís, Nicolás, Joaquín, mandé X cantidad de muestras al laboratorio, se facturan a X razón social, que es la razón social o... A ver, por ahí los carnets de la asociación no van a estar ligados a una razón social, ahí sí es donde tenemos el contacto con la asociación nosotros para verificar que el asociado sea digamos, el que esté ligado a esa razón social de facturación a ese campo, y ahí es donde se obtiene el descuento sobre lo que es la línea de diagnósticos. ¿Sí? Perfecto, macanudo. Bien, o sea que requiere un cierto trabajito previo para que los tubos los tenga ya el veterinario ahí, digamos, ¿no? Perfecto. Claro, Tomás, sí. Un poco es aceitar la máquina hasta que salga y ya después con la rutina vas a poder Sí. tener el beneficio. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo. Nada, nos vemos la próxima, que será dentro de unos meses la segunda charla. Dale.
Gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Para todos. Hasta luego.